Y unos audios que se habían viralizado, que tenían que ver con esto de trabajar los feriados, los domingos, se paga doble, no se paga doble, el enojo de unas trabajadoras que le habían pagado 45.000 pesos, que cuando fueron a reclamar a esta persona oriental se ofuscó, se enojó, bueno, en fin, es bueno hablar de la cuestión legal y más que nada de la cuestión laboral. Y la tenemos en línea una persona que sabe y conoce porque representa a muchos trabajadores, Ariadna Muchuti, abogada. Ariadna, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día, Mauri, a todos los que están, al Hacho, Día. bueno, a todos los oyentes. ¿Cómo Bien, les bien, va? Bien, 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 Ariadna. bien. Pasado por agua, pero firme. Bueno, Ariadna, Sí, ¿cómo es el tema cuando se trabaja los domingos, cuando se trabaja un feriado? Porque, bueno, generó bastante revuelo esto en redes sociales. sí, Mauri, me enteré porque es más, una seguidora me mandó un mensajito, así que tomamos enseguida conocimiento. Bueno, básicamente, más allá de hablar de casos puntuales y demás, lo importante siempre de esto es dejarle a la gente el mensaje de que conozcan sus derechos, ¿no? Así que bueno, el tema en Argentina todavía la jornada sigue siendo de 8 horas diarias, ¿sí? Con esto del banco de horas se amplió con la posibilidad de trabajar hasta 12 horas diarias, siempre y cuando esas 4 horas extras diarias que podrían ser pagas a través de horas extras o bien que digamos, se le otorgue un franco compensatorio al trabajador o descanso extra, que es una cuestión que tienen que acordar tanto empleador como trabajador, ¿no? Pero en principio la jornada sigue siendo de 8 horas. Posibilidad de aumentar la jornada, sí, el empleador la puede aumentar, pero siempre pagando el extra o dando descanso compensatorio. Es importante saber que los feriados también se pagan doble. El domingo, en la mayoría de las actividades, también el pago es doble. En comercio, por ejemplo, se paga con adicional. Es el doble del pago porque tenemos horas extras, que es un 50% más, y en el caso del feriado se paga doble. Hay rubros como, por ejemplo, la hotelería, la gastronomía, que en esos casos, como están, digamos, dirigidos al público, en esos casos, bueno, se da descanso compensatorio, o bueno, o se abona, digamos, de acuerdo a cómo, digamos, arreglan patrón y trabajador, pero lo cierto es que, bueno, como es servicio dedicado al público y no podemos decir, bueno, no, es feriado, yo me lo tomo, tienen que presentarse a trabajar, pero, digamos, el pago, bueno, se lo acordará, digamos, conforme con el empleador y demás. Ujú, claro. Ariadna, bien, también para preguntarte, ¿los trabajadores al estar en negro, es decir, no registrados, pierden algún tipo de derecho y garantía o, bueno, siguen manteniéndolas pese a esa condición? En principio, todos los trabajadores, Aldo, son iguales ante la ley, ¿no? Obviamente pesa sobre el empleador la obligación de registrar a todos los trabajadores. Esto de que se derogaron las multas, es cierto que se derogaron las multas, pero no las obligaciones de los empleadores. Entonces, siempre hay que inscribir al trabajador para otorgarle también algunos beneficios, ¿no? Como la obra social, la RT, que también implica tranquilidad para el empleador, porque si sabe que tiene alguna, no sé, si le ocurre algo en el trabajo, cuenta con una obra social el trabajador para que se pueda tratar, ¿no? Y no tiene que estar saliendo de su bolsillo la plata para pagar, no sé, el médico. También el tema de la RT, si tiene un accidente en su lugar de trabajo, yendo, viniendo de su trabajo, también está cubierto. Entonces, la licencia que tiene el trabajador durante ese tiempo también lo paga la RT. Entonces, son todas cuestiones que también amparan al empleador, si vamos al caso. Por eso es importante también poder acceder a estos beneficios. Y también, obviamente, lo más importante también es el tema de la jubilación, ir haciendo aportes para una jubilación futura. Esas son todas obligaciones que no se derogaron con la reforma. Sí se derogaron las multas, quiere decir que no está tarifado como antes, que si vos trabajás en negro, te tienen que pagar tanta plata porque trabajabas en negro. Eso igual ahora se traduce en daños. Vamos a tener que probar obviamente los daños que se le causan a un trabajador
que no tiene una obra social, que no tiene no puede acceder a una jubilación en el futuro y demás. O sea, no se, eh, no se derogaron las obligaciones principales de los empleadores. Por eso te digo que están en igualdad de oportunidades, trabajadores que están registrados y no, tienen los mismos derechos, tienen derecho a la misma jornada, no porque no sé, no porque estén en negro van a tener que trabajar más horas y le van a tener que pagar menos. Está bien, está bien. Lo mismo pasa con todos bueno, los beneficios que tienen los trabajadores en blanco. También lo tienen los trabajadores en negro. Por ejemplo, no sé, se le tiene que pagar aguinaldo. Ujú, ujú. Claro, Ariana, acá, bueno, viene a colación todo esto por lo que comentábamos en un principio con una supuesta persona que, bueno, que trabajó y no le pagaron lo debido, ¿no? Es decir, para que queden claro, todo rubro, todo trabajo, un cocinero, un restaurante, en fin, etcétera. Vos trabajás sábado y domingo, se te tiene que pagar doble. Claro, restaurante y hoteleros, Nacho, tienen su propio convenio colectivo, ¿sí? Ujú. Ellos, como justamente el servicio es al público, o sea, no trabajan con recargo el sábado y Claro, domingo, ajá, ¿sí? se Se lo entiende. tienen que dar compensatorio en la semana. Ujú. Todos los demás rubros, si se trabaja sábado y domingo, llevan el pago con recargo, que si es sábado después de las 13 y Ah, domingo se paga, digamos, con doble es decir, directamente. por ejemplo, a ver, un ayudante albañil, vamos a suponer acá una construcción, o una persona que está trabajando en un comercio, en fin, Sí, etcétera, ¿no? sí, sí, Se sí, le sí, tiene que todos pagar el ellos doble. cobran, Ah, exactamente, se cobra, digamos, doble está bien. porque bueno, porque así lo establece la ley. Por Y si supuesto. hacen horas extras durante la semana, se le paga con un recargo del 50%. Ajá. Bien. Bien, bien. Ariana, con esto de la reforma laboral, banco de horas y demás, en la práctica, no te digo en la teoría, en la práctica, ¿cambió algo o sigue más o menos todo como estaba, con los mismos convenios colectivos de trabajo? Los convenios colectivos todavía no sufrieron modificación, Mauri. Se habló del cese laboral, del fondo de cese laboral que se iba a poner en práctica, que era esto de la posibilidad, digamos, de que en vez de que el patrón te pague una indemnización cuando te vas, vayan aportando de a poquito y después te paguen todo ese monto, digamos, que se va juntando en esos meses, porque en realidad es un pago mensual, como cuando hacemos el pago de la obra social y demás, se hace un aporte al fondo y bueno, y después eso se le entregaría al trabajador. Esas cuestiones que están en la ley todavía no fueron puestas en práctica, digamos, todavía lo que fue sindicatos y bueno, no se pusieron de acuerdo para poder hacerlo en la práctica. Así que, si bien hay gente que sabe el tema de que, bueno, se puede trabajar, bueno, se puede hacer una jornada laboral de 12 horas y demás, también es cierto que como todavía no está bien reglamentado el tema de si le vas a pagar las horas extras, cómo le vas a dar ese descanso, la verdad es que todavía no se escucha en muchos casos, ¿sí? Ujú. Sí se dan muchos los casos estos de abusos en los trabajadores, digamos, que están no registrados, justamente porque, bueno, hacen esos abusos, digamos, valiéndose de la necesidad de la gente, Ujú. lamentablemente. Claro. Ariana, está linda la charla, ¿no? Porque hay mucho por conocer la parte esta laboral, ¿no? ¿Y Sí. qué pasa, por ejemplo, aquella persona que, bueno, está trabajando un domingo, un feriado, y la patronal no cumple como corresponde legalmente, como dice la ley? ¿Qué es lo que debería hacer una persona? ¿A dónde recurrir para que, bueno, se le pague como corresponde? ¿Cuál es ahí, a dónde recurrimos? Bueno, yo siempre primero priorizo, digamos, el Ujú. diálogo, ¿sí? La charla con Claro. el patrón. Para mí no hay acuerdos más fructíferos que salen entre patrón y trabajador, en el sentido de que si vos sabés lo que te rinde el trabajador y también sabés que querés cuidar tu fuente de trabajo, lo importante es hablar. Ahora, si no hay posibilidad de diálogo, porque hay muchos casos en los cuales no hay posibilidad de diálogo, ¿sí? Están las otras vías, ¿sí? Primero asesorarse legalmente, hablar con un abogado para que le pueda, digamos, decir cuáles son sus derechos. Y también está la herramienta del Ministerio de Trabajo. Se puede hacer la denuncia ante el Ministerio de Trabajo o el sindicato que corresponda. Muchas de las personas que conozco primero
asisten, digamos, al sindicato y también, bueno, obviamente el asesoramiento que siempre es esencial. Por suerte en el estudio se está incorporando mucho. Hacemos tanto hincapié en esto de asesorarse antes de tomar una decisión que por suerte está viniendo mucha gente, está consultando, quiere conocer primero la posición jurídica, cuáles son los derechos que tiene, cómo tiene que actuar ante una determinada situación y finalmente después toman la decisión bien asesorados, que eso es lo importante. Ariana, también otro tema para hablarlo con vos es lo que dicen muchos trabajadores. No quiero hacer ningún tipo de juicio o demanda contra mis ex empleadores por el hecho de que después no voy a poder conseguir trabajo. Es decir, hago un juicio, pero después es como, te lo dicen así, no, me quemo y entre los propietarios de alguna empresa se empiezan a pasar el dato, esta persona hace juicio, esto que el otro, y cuando van a pedir trabajo no se lo dan. Esta realidad es tan así, ¿vos cómo lo has visto como profesional del derecho? Sí, sí, Aldo, llegan muchísimas también estas consultas, estos miedos. En realidad la gente no quiere tener conflicto, es un porcentaje muy menor cuando ya no se puede llegar a un diálogo, a lo que voy, ¿no? Porque generalmente la gente llega con a ver, me está pasando esto, pero la verdad que yo no quiero perder la fuente de trabajo porque me llevo bien con mis compañeros, porque tengo miedo de no conseguir otro laburo, porque tengo miedo también bueno, de esto, ¿no? De quedar expuesta y que no me vuelvan a contratar. La verdad es que ahí depende del profesional, siempre que elegís, ¿no? La posibilidad de negociar y demás, porque no siempre hay que llegar a un juicio directamente, sino que muchas veces logramos acuerdos en los cuales son privados, no queda constancia alguna, y ambos pueden, digamos, salvaguardar sus derechos, si vamos al caso. El patrón que no tiene que llegar a un juicio y verse sometido a todo eso, y el trabajador que también, porque el paso por una justicia lamentablemente son 2 años en los cuales uno tiene que estar probando una determinada situación, con el desgaste que ello conlleva, así que generalmente lo importante acá es llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, ¿no? Pero bueno, siempre priorizando los derechos de la persona que trabaja, porque es la persona que está en una situación de mayor vulnerabilidad. Claro. El Ariana, que, el que sí, yo te iba a preguntar, aquí en Federación, ¿cómo estamos con este tema, ¿no? Que estamos charlando, hablando, ¿no? Que es muy, muy importante lo que vos estás comentando, ¿no? ¿Cómo estamos en la Federación? ¿Hay muchos juicios en este tema, la parte laboral? ¿Cómo estamos? Y lamentablemente, bueno, el hecho no, es una realidad que no podemos esconder. Hay muy poco trabajo, ya sabemos que con el tema de la situación en general que estamos viviendo todos los argentinos, bueno, producto de eso, lo primero que se acorta son las vacaciones, digamos, el fin de semana que antes todo el mundo venía a pasar a Federación, lamentablemente ahora no se está dando. Y eso obviamente impacta en las economías locales, en la principal motor de nuestra economía, que es el turismo. Así que bueno, estamos viendo muchos cierres de restaurantes, muchos cierres de comercio, también bueno, parates en la hotelería también. Entonces, obviamente hace que se reduzcan las horas, que lamentablemente se despida gente. Así que estamos viviendo una realidad media complicada. Más allá de eso, lo que puedo percibir es, bueno, un esfuerzo de todas las partes, tanto de trabajadores como de empleadores, bueno, en cerrar acuerdos, en tratar algunos de mantener su fuente de trabajo, tratando de, bueno, de reducir jornadas por este momento que estamos atravesando. Y bueno, también la realidad nos demuestra que hay mucho despido y bueno, y gente que está accediendo lamentablemente renunciando a parte de sus derechos, bueno, en pos de que lo vuelvan a llamar, en pos de quedar bien con los empleadores, pero bueno, la realidad no se puede ocultar lamentablemente. Perfecto. Bueno, Bueno, sí. Ariana, te agradecemos muchísimo. No sé si quedó algo más. No, Mauri, simplemente dejar esta idea, digamos, de que la gente se asesore, que pregunte, que no deje, digamos, que se vulneren sus derechos solamente por la cuestión de que siempre se hace así o porque tenemos miedo, porque no queremos quedarnos ahí en el veremos. Yo lo que veo cuando llega la gente al estudio es mucha angustia porque a veces soportan muchas situaciones y a veces
en esta cuestión de tratar de, bueno, nada, de continuar con la fuente de trabajo, se aguantan muchas cosas y después llegan muy angustiados al estudio porque sienten que dieron lo mejor y bueno, no se les retribuyó en el momento. Ujú. Perfecto. Muchas gracias, Ariana. Gracias por atendernos. Clarísima en el concepto. Bueno. Abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Buena Chao, chao. jornada. Chao. La escuchamos a Ariana Muchuti, abogada laboral, hablando en este caso y asesorando acerca de la cuestión, cómo es el tema de los domingos, cómo es los feriados, que se paga doble. Bueno, mucho no ha cambiado con la reforma laboral, Sí, ¿no? ahí lo explicó Ariana, ¿no? Lo que pasa es que estaba sí. pensando que esto va de la mano de la economía. Claro, Si un sí. comercio es un velorio hoy, Claro, ¿no? claro. No va Después nadie te- a comprar. ¿Qué va a tener un tipo 12 horas, como hoy lo habilita la ley, Bueno, si no vendés nada? exactamente, bien lo que decís. Yo justamente le iba a preguntar a Ariana, pero si va a ser demasiado ya extensivo. Claro, porque hoy por hoy lo que estamos pasando nosotros acá, los argentinos, la desesperación, porque que todos queremos laburar quizás y tener unos pesos en el bolsillo, ¿no? Y a veces eso te urge, bueno, estás sin trabajo. Mirá, fulano está por abrir allí un rastro, un kiosco y necesita que, bueno, le acomodes las cajas, los estantes, en fin, etcétera. Y dentro de eso, vos vas y te ofreces y claro, el propietario dice, sí, dale, metele. Vos estás haciendo un laburo y quizás después vas tomando